Buen día para todos. El día de hoy abordaremos el tema del patrimonio en diferentes puntos a tratar, tales como su definición, las teorías, la distinción entre los derechos reales y personales, las cosas y la clasificación de las cosas. Comencemos por definir el aspecto patrimonial. En primer lugar, se dice que el patrimonio es un atributo de la personalidad, toda vez que forma parte de una de las múltiples cualidades que constituyen a la persona física o a la persona moral. En ese sentido, definimos al patrimonio entonces como un atributo de la personalidad que se constituye por bienes, derechos y obligaciones que constituyen una universalidad jurídica y que tienen una apreciación pecuniaria o económica. Alrededor de esta definición, podemos entonces también distinguir dos elementos que lo constituyen: el elemento activo y el elemento pasivo. Cabe mencionar que no se trata de dos patrimonios o de dos aspectos por separado, sino de los dos elementos que en suma constituyen el aspecto patrimonial. Hablamos de un patrimonio activo, aquel que está constituido por los bienes, los derechos y los créditos. Es por eso que podemos señalar que es un elemento positivo. En otro sentido, o en un lenguaje coloquial, podríamos señalar que es todo aquello que beneficia de alguna manera a la persona física o moral, es todo aquello que le representa ese aspecto económico de beneficio. En cambio, el elemento pasivo, que es un elemento negativo, sería pues precisamente lo opuesto, lo que representa algún tipo de merma económica en el patrimonio del sujeto, y por eso señalamos que el elemento pasivo se encuentra constituido por las obligaciones y las deudas. No puede haber propiamente un patrimonio únicamente con uno de los elementos, aunque sí puede haber la posibilidad de que el activo sea mayor al pasivo, que es lo recomendable, ¿verdad? Pero en otros tantos casos el pasivo puede ser mayor al activo. Entonces ahí es donde sobreviene una merma económica generalizada para la persona. En torno al patrimonio han girado diversas teorías con las cuales se ha ido identificando, y la doctrina aborda dos principalmente: el caso de la teoría del patrimonio personalidad, y que es la que actualmente acepta nuestro derecho mexicano, y esta otra que se señala como la más moderna, que es la teoría del patrimonio afectación. Estas teorías se distinguen en lo siguiente: la teoría del patrimonio de personalidad significa que todas las personas solamente tienen un patrimonio. Esto significa que no puede tener diversidad de patrimonios, ya que por persona, sea física o moral, solamente se tiene uno, en virtud de que se trata de un atributo de personalidad. De ahí que pues de alguna manera se acepte esta teoría por el derecho mexicano. Entonces solamente tenemos un solo patrimonio en calidad de personas, y el patrimonio, bueno, pues ya constará, como anteriormente lo señalaba, tanto de activos como de pasivos. El caso de la teoría del patrimonio de afectación, esta refiere y se consolida como una teoría moderna, en todo caso, porque hay multiplicidad de patrimonios de acuerdo al objeto que tiene cada uno de ellos, o el origen que pueda tener alguno de ellos. Entonces, en ese contexto, una persona puede tener diversos patrimonios. Por ejemplo, el hecho de que yo constituya mi propio patrimonio por la fuente de trabajo, que acrecente mi patrimonio, o tenga otro patrimonio por razón de una herencia, o de un legado, o de una donación. Cada uno va a tener un origen diferente y un objeto diferente. Por lo tanto, puedo tener 2, 3, 4 o más patrimonios de acuerdo al origen que este tiene y al objeto al cual se está destinando. Entonces, por obvias razones, se adopta por el propio derecho mexicano, como ya lo señalaba, la teoría del patrimonio personalidad, porque por razón de que la persona solamente ostenta una personalidad jurídica,
y por lo tanto, derivado de la personalidad jurídica, están los atributos de la personalidad y el patrimonio solamente es uno. Bien, entendido lo que es el patrimonio, ahora analizaremos precisamente aspectos que se derivan de este elemento de universalidad jurídica y de contenido pecuniario. Y vamos a hablar de los derechos reales, que es el objeto de nuestro curso. Y para poder entenderlos, partamos de los derechos subjetivos. En su asignatura de Introducción al Estudio del Derecho, en algún momento, ustedes estudiaron diversas acepciones de la palabra derecho, de donde podemos señalar bien el derecho natural, positivo, vigente, el derecho sustantivo, el adjetivo, el objetivo, el subjetivo, por citar algunos conceptos. Vamos a tomar en particular el derecho objetivo y subjetivo para poder distinguir. Cuando hablamos de un derecho objetivo, referimos propiamente a aquel conjunto normativo que se encuentra plasmado, lo que tenemos codificado y que regula nuestra conducta, nuestras leyes como tal que se encuentran plasmadas, ¿no? Atendiendo al objeto, entonces esto sería el derecho objetivo. Cuando hablamos de un derecho subjetivo, entonces atendemos a la facultad del sujeto que tiene para poder exigir el cumplimiento de un derecho y que se va a derivar de la existencia del propio derecho objetivo. Entonces, por eso le llamamos subjetivo, porque atiende a la calidad del sujeto. Ahora, en ese orden de ideas, podemos señalar entonces que los derechos subjetivos, en virtud de que son facultades del hombre o del individuo para poder exigir el cumplimiento de un derecho, puede canalizarse en dos vertientes, los llamados derechos personales y los denominados derechos reales. Hablamos de un derecho personal cuando tenemos un vínculo entre personas, hay una relación jurídica entre personas y por lo tanto, si lo atendemos como derecho y desde el punto de vista evidentemente del acreedor, que es el que tiene el derecho, puesto que el deudor tendría la obligación, lo podemos definir de la siguiente manera. Un derecho personal es la facultad que tiene una persona denominada acreedor para exigir de otra denominada deudor una prestación consistente en un dar, hacer o no hacer. Y pues ahí prácticamente en esta definición podemos ver la apreciación del vínculo entre personas, la relación jurídica como tal. Por eso es que hasta los elementos de un derecho personal se constituyen como los sujetos, el acreedor y el deudor, el objeto, que es la prestación consistente en el dar, hacer y el no hacer, y la relación jurídica, que va a ser el nexo o el vínculo jurídico causal que origina esa relación, como por ejemplo cualquier acto jurídico, el caso de un contrato. En el caso de los derechos reales, ojo, no existe como tal una relación entre personas, porque en este caso lo que denota al derecho real es la existencia de un poder jurídico. Ya no hablamos ni siquiera de una relación, sino del poder jurídico que ejerce una persona sobre una cosa, ¿sí? En el entendido de que, bueno, pues este poder jurídico que se ostenta sobre una cosa es oponible a terceros. ¿Y qué significa que sea oponible a terceros? Que lo podemos defender frente a cualquier persona, ¿sí? Y ahí podemos hablar un poquito a lo mejor sobre un derecho de propiedad, que es el que comenzaremos a analizar más adelante a detalle, y en el cual, bueno, pues lo que es de mi propiedad, lo que es mío y de lo cual puedo disponer, simple y sencillamente nadie más podría hacerlo si no es que yo le confiero el derecho a ello. Entonces, hablando, por ejemplo, si yo tengo un bolígrafo, y solamente lo puedo usar yo y puedo hacer con él lo que yo considere conveniente siempre que no afecte derecho a terceros. Si alguien más lo toma o quisiera tomarlo, ojo, sin permiso y sin consentimiento legítimo de su titular,
pues entonces estaría transgrediendo mi derecho real y yo lo puedo defender frente a cualquier persona, ¿no? En este caso, bueno, pues estamos hablando de un bolígrafo, ¿verdad? Están bienes de diferente naturaleza, una casa o un vehículo, etcétera, que yo pudiera reclamar ante las instancias y las autoridades correspondientes. Ahora, como vemos que el derecho real está vinculado como tal al poder que se ostenta sobre una cosa y que es oponible a terceros, entonces vamos a estudiar qué son las cosas o los bienes desde el punto de vista jurídico, ya que también hay una apreciación que se da desde el punto de vista económico y que en ese tenor, bueno, pues simple y sencillamente hablamos de la utilidad del bien, ¿sí? Cuando hablamos ya en sentido jurídico de lo que son las cosas o los bienes, lo podemos definir como aquel objeto que es útil al hombre, pero que además es susceptible de apropiación particular. ¿Qué significa que sea susceptible de apropiación particular? Esto es que pueda ser enajenable. Y el que sea enajenable no significa únicamente que pueda venderse o comprarse, sino que sea susceptible de cualquier tipo de transmisión en el derecho, ¿sí? Puede ser por compra, por venta, por donación, por cesión de derechos, etcétera. Mil circunstancias que pueden dar origen a la susceptibilidad de apropiación particular. Esto es lo que connota propiamente la distinción entre un derecho real, un derecho personal, y lo que implica una cosa o un bien desde el punto de vista jurídico. En ese orden de ideas, entonces también es importante distinguir los criterios de clasificación de los bienes o de las cosas desde el punto de vista jurídico. En primer lugar, vamos a señalar las cosas fungibles de las no fungibles. Las cosas fungibles van a ser aquellas que pueden ser sustituidas por otras del mismo género en especie, calidad y cantidad, mientras que las fungibles no pueden ser sustituidas por otras del mismo género. Ejemplo, en el caso del dinero, que es un bien fungible por excelencia, pues podemos señalar que si yo presto 100 pesos, me van a devolver 100 pesos, pero ojo, si yo presto un billete de 100 no significa que me regresen el mismo, porque este ya se puso en circulación. Me pueden regresar otro de la misma denominación o en su defecto algunos otros billetes o monedas que equivalgan a los 100 pesos que se han prestado. Los no fungibles, por ejemplo, es si yo en su momento tengo una obra de arte, hablemos, no sé, la Gioconda de Da Vinci, no la puedo sustituir por otra Gioconda porque las demás podrían ser copias o réplicas, pero auténticas solamente hay una. Los bienes consumibles por el primer uso y los bienes no consumibles refieren a que los primeros se agotan al momento de que son empleados, por eso se dice que en el primer uso, por ejemplo, los alimentos, al momento de consumirlos se agotan. Los no consumibles nos permiten un uso reiterado que en su momento van a dar como resultado sí un desgaste paulatino, pero nos permiten varios usos. Ejemplo, las prendas de vestir. Enseguida tenemos los bienes de dueño cierto y conocido y los bienes abandonados o cuyo dueño se ignora o bienes sin dueño. En los primeros tenemos la certeza de quién es su propietario, quién es su titular y pues no hay lugar a dudas. Mientras que en los segundos esto se ignora, no sabemos ni tenemos la certeza de quién es el dueño o propietario. En este caso cabe hacer una doble distinción. Cuando se trata de bienes muebles se les llama bienes mostrencos y si se trata de bienes inmuebles se les llama bienes vacantes. Para poder entender esto, pues hay que conocer también qué son los bienes muebles y los bienes inmuebles que corresponden a nuestra siguiente categoría. En el caso de los bienes muebles e inmuebles, cabe hacer mención que es la clasificación con la que mayormente estamos relacionados o la que mayormente identificamos por razones de estudio y son las más comunes que podemos emplear, atendiendo a que si se pueden mover o no se pueden mover. Sin embargo, esto no es lo que constriñe únicamente a un bien mueble o inmueble, por eso es que se subclasifican en bienes muebles por su naturaleza, por determinación de la ley y por anticipación. Así podemos señalar entonces que son bienes muebles por naturaleza los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya sea
que se muevan por sí mismos o por efecto de una fuerza exterior. Ejemplo, un animalito se mueve por sí mismo, o una silla que necesita la fuerza exterior de un individuo para poderla mover. En el siguiente caso, los bienes que se consideran por determinación de la ley, pues prácticamente son los derechos y acciones que en su momento tienen por objeto cosas muebles, ¿sí? En este contexto, bueno, podremos hablar del derecho real de garantía, el llamado prenda, que se ejecuta sobre un bien mueble. Entonces, el derecho que se tiene sobre este es un bien mueble por determinación de la ley. Y finalmente los bienes muebles por anticipación, que son aquellos bienes que en un primer momento por su propia naturaleza están o forman parte de un inmueble, están adheridos al inmueble, pero que por alguna circunstancia se convierten en bienes muebles al ser desprendidos de esta. Ejemplo, la manzana que pende de un árbol, al estar adherida al mismo, pues es un bien inmueble como tal, pero al momento que la cortan o que cae por efecto de la madurez, entonces se constituye ahora como un bien mueble. En el caso de los bienes inmuebles, también hay que atender a la subclasificación que en su momento se denota: los inmuebles por naturaleza, por destino y por el objeto al cual se aplican. Son inmuebles por naturaleza aquellos que por su fijeza imposibilitan la traslación de un lugar a otro, es decir, aquellos que están adheridos netamente al suelo, como bien puede ser un edificio, cualquier tipo de construcción, árboles, etcétera. Los inmuebles, los bienes inmuebles que están categorizados por su destino son inmuebles que esencialmente por naturaleza son muebles, pero que le pertenecen al dueño de un inmueble y por lo tanto ya son accesorios del propio bien inmueble. Ejemplo, si una persona tiene un predio que se constituye como un terreno, el terreno es un bien inmueble. La persona es dueña de 20 cabezas de ganado. El ganado como tal es un bien mueble porque son animalitos. Sin embargo, este ganado, al estar incluido en ese terreno y son de ese propietario, por su destino se constituyen como bienes inmuebles. Finalmente, el caso de los bienes inmuebles que son categorizados por el objeto al cual se aplica, se refiere propiamente a todos aquellos derechos que se ejercen sobre bienes inmuebles. Por ejemplo, a diferencia del caso de los bienes muebles que tienen un derecho sobre dichos bienes, como el que veíamos de la prenda, en el caso de los inmuebles por el objeto al cual se aplican son los derechos ahora sobre ciertos bienes inmuebles, son derechos reales sobre inmuebles. Y podemos hablar aquí, por ejemplo, el caso de una hipoteca, ¿sí? La hipoteca, si bien es cierto, cabe la posibilidad sobre bienes muebles e inmuebles, es muy frecuente que se dé sobre bienes inmuebles. Entonces, la garantía de hipotecaria que se tiene sobre un bien inmueble sería también a su vez ese derecho real un bien inmueble. Así lo dispone la ley en cuanto al objeto al cual se aplican. Enseguida tenemos la categoría de los bienes corporales, materiales o tangibles, por oposición a los incorporales, inmateriales o intangibles. Los primeros, como su nombre lo indica, están materializados, los podemos apreciar por los sentidos, ver, tocar, etcétera, como un carro, no sé, un espejo, etcétera. En cambio, los incorporales, inmateriales o intangibles no carecen de esta peculiaridad, ya que no los podemos apreciar por nuestros sentidos como tal, no se materializan, quizá no los podemos ver ni tocar, pero sabemos que existen. Tal es el caso, por ejemplo, del aire o, en su defecto, los famosos derechos de autor, que si bien es cierto hay contenido moral y hay contenido patrimonial, el derecho como tal no es perceptible a los sentidos. Tenemos la siguiente categoría,
los bienes que son propiedad de los particulares y los bienes del dominio público. Los bienes propiedad de los particulares, como el mismo término lo indica, pues pertenecen a los sujetos particulares, personas físicas morales, y que además la peculiaridad es que los bienes son susceptibles de ser enajenados por estar dentro del comercio. Recordemos que estar dentro del comercio no significa que solamente se puedan comprar o vender, sino que la susceptibilidad de ser enajenados es que pueden ser transferidos de una persona a otra por cualquier acto jurídico. Entonces no solamente cabría la compraventa, pues tenemos ahí la donación, las herencias, etcétera. ¿Sí? No hay restricción alguna a poder enajenarse. En cambio, los bienes del dominio público, pues efectivamente, ¿no? Tenemos por ahí ciertas restricciones porque no están dentro del comercio. Los particulares no podemos disponer de esos bienes porque son prácticamente del Estado. Entonces, al ser del Estado, también los podemos categorizar en 3 subclasificaciones: los bienes del dominio público de uso común, los destinados a un servicio público y los que son propios del Estado. Los bienes de uso común, por ejemplo, serían aquellos en donde el Estado, siendo el propietario, también ejerce una labor de vigilancia, ya que deja a disposición de uso a la sociedad. La sociedad puede ocupar esos espacios o esos bienes. Usualmente son espacios públicos, como por ejemplo un parque, y ejerce el Estado su labor de vigilancia al tratar de preservar y de conservar ese sitio, ¿no? Para la utilidad que es. En el caso de los bienes destinados a un servicio público, también son bienes que le pertenecen al Estado. Por lo general pudieran ser bienes inmuebles, como por ejemplo un edificio que corresponde a lo que denominamos hoy en día el registro civil, o en Hidalgo el registro del estado familiar. Entonces ese espacio pues es propiedad del Estado, sin embargo presta un servicio de utilidad pública, ¿no? Entonces, ¿cuál es el servicio que presta? El poder llevar a cabo las inscripciones o registros en torno al estado civil de las personas, matrimonios, defunciones, nacimientos, etcétera. Y finalmente los bienes propios del Estado, que como su nombre lo indica, pues es únicamente el Estado el que puede disponer de ellos, sin necesidad de que tenga que brindarles el uso o el servicio a los particulares. Entonces, bienes propios del Estado, pues es lo que utiliza el Estado a través de sus servidores y funcionarios públicos. Por ejemplo, computadoras y demás accesorios, ¿no? Que pudieran existir, no sé, dentro de un juzgado, por ejemplo. Eso solamente lo puede emplear o darle la utilidad los servidores públicos que están en la función jurisdiccional. Ningún otro particular podría tener uso común de ellos. Y si bien es cierto, está destinado el edificio a un servicio público a través de los servidores, jueces y demás subalternos, los bienes que son propios del Estado solo los ocupa él. La siguiente categoría es el de los bienes divisibles e indivisibles. Los divisibles van a ser aquellos que admiten una cómoda división. Los podemos particionar sin que merme su calidad o su esencia. Ejemplo, si tengo un rollo de tela, se emplea 1, se emplean 2, se emplean 3 metros, y la tela restante pues no tiene ningún tipo de merma en su calidad. Sin embargo, el que es un bien indivisible no lo podemos, como su nombre lo indica, dividir, porque finalmente se puede mermar su esencia y su naturaleza y su propia calidad. Ejemplo, la obra de arte que hablábamos hace un momento, pues no puedo partirla porque finalmente pues ya perdería todo valor como tal. O incluso, ¿no? Cuando se forma copropiedad de un bien inmueble o de un animalito, no lo puedo dividir porque merma la calidad. En el caso del animalito, pues moriría. Y finalmente, las cosas principales y accesorias. Las principales subsisten por su propia naturaleza y por sí mismas para la utilidad a la cual están destinadas. Ejemplo, un vehículo, ¿sí? Entonces, en este caso, el bien accesorio sería todo aquel que depende de un bien principal para su propia utilidad. Ejemplo, si tengo el vehículo, que es un bien principal, el accesorio sería, por ejemplo, los cubreasientos. Si yo tengo cubreasientos pero no tengo vehículo, pues entonces de nada me serviría. ¿De acuerdo?
Bueno chicos, con esto damos por concluido este primer tema del desarrollo en cuanto a la plataforma número 1. Recuerden leer por favor los materiales de consulta que les he dejado ya precargados. Les compartí por ahí algunos libros ya de carácter digital. De cualquier manera, en la bibliografía están las ligas a las cuales ustedes pueden acceder a estos materiales para que puedan desarrollar trabajos de calidad. De igual manera, les comento que ahí está igual apuntado en la bienvenida a sus plataformas los horarios de atención de los foros de dudas que están numerados en cada una de las actividades, como foro de dudas 1, 2, 3, etcétera, de acuerdo a la clase conducente, y los cuales serán revisados por su servidora los días martes de 4 a 5 para cualquier duda, pregunta o comentario con relación a las actividades. Por mi parte es todo, que tengan un excelente día y hasta luego.